que hay algunas características. Primero, un paréntesis. Ya hace 2 semanas, creo que tratamos nosotros y dijimos que los helmintos se clasificaban en platelmintos y nemátodos. Y los platelmintos se clasificaban en cestos y tremátodos. ¿Por qué se caracterizaban los cestos? ¿Te acuerdas? Ya, ambos son aplanados, ya. Pero los cestos que eran fragmentados, ya, segmentados sería el término correcto, ya. Pero decíamos que eran los parásitos gusanos, en este caso entre comillas, alargados y planos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la característica principal de los cestos. ¿Ya? Y básicamente hay dos cestos que se relacionan o que, digamos, producen las patologías de importancia clínica más destacadas en este caso y las más frecuentes también: la teniasis, ¿ya? Tanto la tenia solium como la tenia saginácea. ¿Por qué creen que se da esta teniasis, esta patología, esta parasitosis? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la principal forma de, digamos, de infectarse con este parásito? ¿Ingesta de alimentos contaminados? Esa, claro, alimento contaminado, pero en este caso carne, ¿ya? Sobre todo ¿El cerdo? Cerdo, y también la de Res. Claro, de res, porque no va vacuna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque existe lo que se llama un estadio que se conoce como cisticercoide, que se encuentra a nivel muscular de estos animalitos. Y cuando no, obviamente se les sacrifica a estos animales, la carne que está mal cocida o inclusive, digamos, que no está, digamos, en condiciones adecuadas, digamos, de salubridad, sanidad, obviamente tienden a tener pues este tipo de parasitosis, la cisticercosis. Entonces la idea de esta sesión es que usted pues, puede identificar la etiología. Justo le estamos esperando a usted para empezar. Gracias por venir, si no, no podía empezar. ¿Ya? La etiología, los estados evolutivos, el ciclo de vida, patogenia, manifestaciones, diagnóstico, tratamiento de tanto de tenia solium como de tenia saginácea. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar de que sí, se puede dar por casos de zoonosis. ¿Ya? Hay muchas investigaciones ya con respecto a eso. ¿Ya? La idea pues es que usted pueda pues, identificar. ¿Has visto esos videos? ¿Cómo podrías tú identificar, digamos, este tipo de parásito, digamos? ¿Qué prueba de diagnóstico utilizarías? Coproparasitológico. Coproparasitológico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente entonces, tanto el huevo como los proglótides, que son esos fragmentos o segmentos que usted ha visto en los videos, ¿ya? Son pues los estadios pues, de diagnóstico. Muy importante. Y después también hay pruebas pues, que son serológicas, ¿no? Serológicas. ELISA, puedes utilizar moleculares, tanto PCR, ¿ya? Western blot, pero principalmente ya tu coproparasito lógico, ¿ya? Hablando de características generales, ya, número 1, ya te diste cuenta que son cuerpo aplanado y segmentado, ¿de acuerdo? No tienen cavidad, no tienen celoma, por ende, ya no tienen sistema digestivo, ¿ok? Número 2, a diferencia de los nematodos, estos son hermafroditas. ¿Ya? Esa es una ventaja que tienen estos parásitos. ¿De acuerdo? Son hermafroditas. ¿Ya? Y pueden oscilar en tamaños oscilan entre 1 milímetro hasta 25 metros de longitud. ¿Ok? Ahora, el estadio adulto parasita vertebrados, ¿ya? Presentan simetría bilateral y muy importante esto de acá, porque se van a fijar al intestino, básicamente porque van a presentar escólex, que vendría a ser la cabeza, que tiene pues órganos de fijación, ya sean ventosas, ya sean ganchos, ¿de acuerdo? Muy característico, ¿de acuerdo? Y si hablamos nosotros de el cuerpo, ¿ya? Vamos a ver nosotros de que
este escoles que tiene estos órganos de fijación va seguido de un estróbilo, cuerpo. Este estróbilo ya está formado por, mira, estos segmentos. Cada uno de estos segmentos se conoce como proglótides. A partir del cuello se van distalizando hacia la parte posterior del parásito y también van madurando. Es por eso que existe proglótides que son inmaduros, generalmente tercio anterior, tercio medio, maduros, y los posteriores generalmente son los proglótides grávidos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué implica que sea grávido? Que ya están o se van a presentar ahí una gran cantidad de huevos ya fecundados. ¿De acuerdo? ¿Okay? Lo que pasa es que los proglótides, a medida que se van alejando del cuello, van madurando, y justamente pues lo que va a madurar básicamente son los órganos de reproducción, porque en cada uno de ellos ya se va a presentar tanto órgano masculino como órgano femenino, útero, testículos, ya inclusive pues se presentan lo que se llaman las ramas uterinas, muy importante porque después va a permitir identificar o diferenciar, mejor dicho, la tenia solven de la tenia aquí, de la tenia sagital. ¿De acuerdo? Ahora, su sistema reproductor, como te refería, pues, ya, acorde a los proglótides, ya sean inmaduros, maduros, estos van a desarrollarse y van a adquirir la capacidad o la competencia, pues, de fecundar. ¿De acuerdo? Ahora, muy importante también, la pared, ya, va a tener una cutícula, ¿ya? Que estas microvellosidades que se conocen como microtricos, ¿ya? Generalmente van a terminar en una especie de espícula, o digamos una especie de espina rígida, que le va a servir justamente también a este parásito para poder adherirse a la mucosa intestinal, aparte obviamente de los órganos de fijación que tiene obviamente en el escólex. ¿De acuerdo? ¿Ok? Luego, muy importante también, ya, lo que pasa es que acá se van a presentar, bueno, en este parásito, varias capas de músculo. ¿De acuerdo? Músculo longitudinal, específicamente músculo liso. ¿Por qué es importante esto? Porque los antiparasitarios utilizados para combatir, digamos, a estas tenias como el basicomterio, básicamente van a producir la división ya de ingreso de iones calcio, ya, y obviamente pues paraliza pues, la contracción o la capacidad muscular de estos parásitos, formando una especie de parálisis, ya, y por ende, si se paraliza, no va a poder fijarse, digamos, a la mucosa intestinal, y es ahí que se puede eliminar. Inclusive también hay un fármaco que se utiliza, la niclosamida, ¿ya? Que va a actuar, digamos, sobre la fosforilación oxidativa de estos parásitos. ¿Dónde se da la fosforilación oxidativa? ¿Se acuerda? Ciclo de Krebs, ¿dónde se da? A nivel de las mitocondrias. Entonces pierde esa capacidad de producir energía, ¿ya? Síntesis de ATP, obviamente, pues, y eso va a producir una parálisis en la fisiología de este parásito. Por ende, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar, es más, se produce una degradación prácticamente de las estructuras de los tejidos, digamos, que conforman a este parásito. ¿Ya? Otro dato más es que la niclosamida también actúa, por si acaso, sobre los huevos de este parásito. Ahora, tienen un sistema nervioso también rudimentario, ¿ya? Bastante rudimentario, así como también un aparato excretor bastante rudimentario. Generalmente, pues, van a formar, van a haber un cúmulo a niveles de escólex, de nervios, y de los cuales van a hacer unas cadenas, digamos, nerviosas a lo largo de todo el cuerpo en paralelo, y que va a pasar por todos los proglótides, ¿ya? Generalmente eso es lo que va a pasar, y su sistema excretor básicamente va a formar un poro excretor en cada uno de los proglótides, de tal manera de que obviamente pues, se pueda eliminar todas las sustancias de desecho que produce este parásito. Ahora, como te has dado cuenta, al ser plano no tiene celoma, por ende tampoco tiene tubo digestivo. Entonces, ¿cómo se puede nutrir este parásito? ¿Quién me dice? ¿Cómo se nutre este parásito? Por la piel. Claro, por la cutícula, sí. ¿Por qué? ¿Pero a través de qué medio? ¿De qué proceso? Difusión, ¿de acuerdo? Por difusión. Y ese es el problema. Debido a que presenta la gran mayoría, en estos casos de tenia
digamos, entre 8, 12, 15 metros, digamos, de longitud, y van a estar, digamos, en el intestino delgado, básicamente pues le va a quitar, digamos, la mayor cantidad de nutrientes ya a través de la infusión al paciente, y obviamente pues por obvias razones ya se va a producir los cuadros o las manifestaciones clínicas propias de ese síndrome de malnutrición, ya anemia y todo eso. Por eso es que estos pacientes tienden a bajar de peso de manera bastante marcada, ¿ya? Y otra cosa, y hago un paréntesis, ustedes saben, esto se le conoce como solitario, ¿no? Solitario. ¿Saben ustedes que antiguamente en la época del 20, 30, lo más chic, o sea, lo más fino, era tragarse huevos de tena? ¿Para qué? Subir de peso. Para no subir de peso. Imagínense. XX, porque vamos a hacer XX, ¿ya? Buscando la belleza, ¿ya? ¿Sabían ese dato, no? Increíble, ¿no? Pero se ¿ok? Entonces, en este caso, todos están agrupados en la familia Tanabidae. Y hay dos géneros, el género Taenia y el género Echinococcus, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Que destacan, ¿ok? Ya vamos a ver acá Equistigatírico, vamos a hablar acá en Echinococcus, ¿ya? Pero hablando de Taenia, básicamente, pues Taenia solium, Taenia saginata. ¿Listo? Muy bien, vamos con estadios evolutivos. Como tú puedes apreciar, 3 estadios evolutivos, ¿ya? Que sería pues el huevo, ¿ya? El cisticerco, que vendría a ser lo que conocemos como larva, ¿ya? Como estaba en el estadio larvario, ¿ya? Y tenemos el adulto, ¿de acuerdo? Huevo, cisticerco y adulto. Si hablamos del huevo, obviamente pues tiene esta capa o esta corona radiada que vendría a ser el embrióforo, ¿ya? Y en cuyo interior se va a encontrar el hexacanto u cósfera, ¿ya? En todo caso, esta corona radiada, este embrióforo, es lo que permite identificar fácilmente y es característico también de estas tenias, ¿ya? Tú ves que tiene forma esférica, tiene forma ovalada, ¿ya? Generalmente van a tener un color amarillo parduzco, color café, ¿ya? 30 a 40 micrómetros, ¿ok? Doble membrana, ¿ya? Y en su interior, como tú puedes apreciar, puede presentarse el hexacanto o también puede presentar una oncósfera u larva, ¿de acuerdo? Este es el estadio El infectivo, hexacanto, ¿no? ¿perdón? El estadio infectivo es este. El estadio infectivo sería básicamente, sí, también estaría en el caso de la Taenia solium, sería infectivo, porque en los dos, para tanto saginata como solium, el infectivo sería el cisticerco principalmente. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros vamos a consumir carne con cisticerco, carne, digamos, mal cocida, ¿ya? Sobre todo término medio, que es tan delicioso, pero no debería ser recomendado, ¿ya? ¿Listo? El estadio diagnóstico es huevo y cisticerco, ¿no? ¿Perdón? El estadio diagnóstico. Claro, para el estadio diagnóstico sería huevo, ¿ya? Y proglotis en realidad, porque en las heces, ¿qué es lo que va a salir básicamente? Va a salir los huevos, ¿ya? Y esos proglotis, generalmente proglotis grávidos, ¿ya? Por eso les hablaba a ustedes de que, hablando de proglotis, hablando de, vamos a ver la diferencia a través de las ramas uterinas, ¿ya? Y la forma de las ramas uterinas, vamos a ver la diferencia entre un proglótido de Taenia solium y un proglótido de Taenia saginata, y van a poder identificar si es solium o saginata En el fácilmente. caso de adulto, ¿no podría ser este diagnóstico? ¿Perdón? El adulto no podría ser este diagnóstico. El adulto, no, básicamente pues el adulto va a encontrarse, digamos, a nivel del intestino delgado, y lo que va a eliminarse básicamente van a ser los huevos, o si no, el proglótide grávido, que quedan libres, porque a medida que va madurando, obviamente pues el proglótide también se va a liberar, porque a partir de cada uno de esos proglótides se puede formar un adulto, imagínense. Ya, sí, dígame. Te olvidaste. O sea, en cuanto a solium y saginata, ambos tendrían los mismos estadios de diagnóstico y de infectivo. No, ¿Cuál es la diferencia, señor? No, lo que pasa es que en la saginata el infectivo sería netamente el cisticerco, ¿ya? Mientras que en el solium, cisticerco y además también el huevo, ¿de
acuerdo? Ahorita vamos a ver cuando veamos ciclo biológico, se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque en ambos, si comes carne con cisticerco, te va a producir teneasis. Pero si en el caso solamente del solium, porque también el huevo se puede consumir, ¿ya? ¿Qué te va a producir? Cisticercosis. Solamente que la cisticercosis se puede producir a nivel tanto de sistema nervioso, por eso hemos visto cómo el cisticerco estaba a nivel del encéfalo, así como también puede ubicarse a nivel de ojos, a nivel también de músculos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Diagnóstico sí es para los dos huevos. Claro, sí. Bueno, para los dos. En diagnóstico, para los dos. Huevos y también proglótides. ¿Ya? Proglótides, en este caso, grávidos. ¿Ya? Proglótides grávidos. ¿Listo? Pero cuando hablamos de infectivo, ¿ya? Para ambos, cisticerco y solo para solium, además, huevo. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Se entendió, no? Ya, perfecto entonces. Muy importante entonces, ya, las características del huevo, porque esta corona radiada, este embrióforo, va a permitir obviamente que se le pueda identificar fácilmente. Ahora, no hay microscópicamente una diferencia entre, digamos, los huevos de solium y el huevo de Sahi. No hay, digamos, una diferenciación, ¿de acuerdo? Ahora, está el cisticerco, ¿ya? Lo que sería el estadio larvario, ¿ya? Son ovalados, como ves tú, pueden llegar a medir de 5 a 10 milímetros, se puede observar a simple vista entonces, ¿ya? Tienen una capa externa lisa, ¿ya? Y se puede apreciar en su interior, ¿ya? El escólix, ¿de acuerdo? Y ahí sí podrías tú identificar si es Taenia solium o si es Taenia saginata. ¿Por qué? Porque en la Taenia solium se van a presentar como órgano de fibración tanto ganchos, una doble cadena en realidad de ganchos, y también las ventosas. En cambio en la saginata solo vas a encontrar ventosas, ¿ya? Recuerda que es un estadio larvario en este caso, ¿ya? Y se va desarrollando, digamos, en este caso se va desarrollando las escolas, ¿ya? ¿Dónde se va a encontrar este cisticerco? Básicamente se va a ubicar, ¿ya? En el sistema nervioso, encéfalo, ¿ya? Y ojos y también músculos, ¿ya? Lo más grave sería pues una neurocisticercosis, ¿ya? Porque puede producir inclusive hasta cuadros psicóticos, demencia inclusive, y obviamente pues convulsiones, ¿ya? Si estamos hablando de encéfalo, obviamente creo que ustedes ya entienden cuáles serían las manifestaciones, ¿ya? Vamos a hablar después. Muy bien. Y está también el estadio adulto, ¿ya? Date cuenta, mira, ve. ¿Cuál crees tú que es? Ya lo viste. Este de acá, por ejemplo, es el escólex, ¿ya? ¿De quién? De Taenia solium. Y si, como puedes apreciar, se presenta como órgano de fibración 4 ventosas, y acá en el rostelo una doble corona de ganchos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Mientras que, mira, ve la Taenia saginata. ¿Cuántas ventosas tiene? 4. Pero no hay presencia de ganchos. Eso diferencia tanto a nivel de escoles, ¿ya? A la Taenia solium y la Taenia saginata. Lo segundo es la longitud, ¿ya? La Taenia solium puede llegar a medir a 7 metros de longitud, ¿ya? La saginata 12, hay reportes de 15 metros de longitud. ¿De acuerdo? ¿Dónde se van a ubicar? Intestino del hígado. Principalmente, yeyuno. ¿Ok? Ya sabes las características de escoles, ¿ya? Y con respecto a los proglótides grávidos, aquí viene la otra diferencia, ¿ya? Quiero que observes acá, mira. Este es un proglótide de Taenia solium. Y acá tenemos la proglótide de Taenia saginata. ¿Qué observan? A ver, ¿qué diferencia hay? Cada una de estas estructuras que se dan así en paralelo, ¿ya? Esto se llama, son las ramas uterinas. ¿Qué observan? Más proyecciones. Claro, más ramas uterinas se presentan ¿dónde? En la Taenia saginata. Menos a nivel de Taenia solium. ¿Qué otra observación pueden hacer ustedes? La cantidad. Cantidad, o sea, acá hay menos, generalmente menos de 12 ramas, ¿ya? Pero, ¿qué observas tú? Que las ramas uterinas Son como arbolitos. tienen mayor Volumen. volumen también, ¿sí o no? ¿Ya? Menos de 12,
pero tiene mayor volumen. En cambio, mira acá, en la tenia saginata, ¿qué observamos? Más de 12 ramas uterinas, pero de menor volumen. Esa es una diferencia que usted puede, si está haciendo su estudio, digamos, coproparasitológico, y ya ha salido en las heces, pues, el resto del proglótide grávidos, observando el proglótide, usted puede identificar si es tenia solium o si es tenia saginata. Así podría determinar también cuál es el parásito que está produciendo, ¿ya? La enfermedad en este caso. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esto, no? Bastante fácil, ¿no? ¿Listo? Y con respecto al ciclo biológico, Directo. ¿ya? No, directo. Muy directo. No, indirecto. ¿Monocélico o heteroxélico? Heteroxélico. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Cuál sería el hospedador definitivo acá? ¿Por qué? Ya hay la reproducción y se encuentra también, en este caso, el estadio A, adulto. ¿De acuerdo? Entonces, o a muchos de nosotros nos gusta consumir las carnes, digamos, no bien cocidas, nos gusta el término medio, por ejemplo. ¿Ya? Carne tiene el término medio, se refiere. Pero, como te he dicho que el cisticerco se puede alojar a nivel de cerebro, a nivel de ojos y a nivel de músculos, ¿ya? Obviamente pues en el animal, en el caso del ganado vacuno, se va a ubicar básicamente a nivel de las carnes. Y estas carnes obviamente al ser consumidas ya van a tener el cisticerco. Tú consumes, digamos, la carne con cisticerco, esto a nivel ya, de intestino, obviamente pues va a eclosionar y va a formar, o va a llegar, digamos, a formarse el estadio A adulto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este es el cisticerco, un estadio larval. ¿Qué le sigue a la larva? Adulto. El estadio A adulto. ¿Ya? Entonces, es acá obviamente pues donde se va a desarrollar, va a llegar al estadio adulto, ¿ya? Y recuerda que tiene proglótides grávidos y son hermafroditas, recuerda. O sea, hay una autofecundación. Y en las heces, ¿ya? Van a eliminarse justamente pues los huevos, en este caso, y también proglótides grávidos, ¿ya? Los cuales obviamente pues pueden llegar al suelo, pueden llegar a las aguas, pueden contaminar vegetales, pueden contaminar obviamente las aguas, y estas pueden ser consumidas, ¿ya? Por el ganado vacuno en este caso, ¿ya? Y obviamente pues al consumir tanto aguas como los vegetales, por estos ganado vacuno, va a ingresar pues el huevo, ¿ya? Y va a desarrollar pues cisticerco, el cual va a llegar obviamente pues tanto a nivel de los músculos, la carne que tú vas a consumir, a nivel de cerebro, o inclusive a nivel de ojo. ¿Ok? Ahora, es lo frecuente, es lo que se da. Siempre en ganado vacuno vas a encontrar cisticerco a nivel de su carne, ¿de acuerdo? Además de cerebro y ojo. Pero en este caso, mira, ve, date cuenta de que tú consumes la carne, hay presencia de cisticerco, el cisticerco, ¿qué te va a producir siempre? Teniasis, va a llegar a teniasis, ¿de acuerdo? ¿Ok? Por eso te pregunté en un inicio, si está a nivel de intestino, ya, de ayuno, ya, te pregunto yo, o te pregunté, mejor dicho, me dijiste, ¿cuáles serían las manifestaciones que se encuentre este parásito ahí? Y tú me hablaste de malnutrición, lo que acarrea también que exista, por ejemplo, anemia, lo que acarrea también que se produzca una inmunodepresión, y que acarrea también que se pueden presentar infecciones, ¿ya? Microbianas secundarias, ¿de acuerdo? Y una serie, bueno, y de ahí viene una serie después de manifestaciones clínicas propias de la presencia de estos cuadros iniciales o primarios. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Eso es con respecto justamente, pues, ¿ya? Con respecto a la tenia saginata. ¿Y cómo es que logra unirse? Recuerda, ¿ya? En su escuela, ¿cuántos ventosas presenta? 4. 4 ventosas. Y no solamente eso, sino que
recuerda que te hablé que tiene un sistema muscular longitudinal que también le favorece para que se mantenga a nivel del intestino, y también tiene pues en las microvellosidades ya unas espículas o espinas ya que obviamente también le van a ayudar a fijarse el tipo. Entonces, si hablamos de esa ginata, es exclusivamente, su recorrido es exclusivamente por el sistema digestivo. No, Así no, es. no pasa. Doctor, No, pero no. esas espículas no era propia del Tenia solium. No, de ambos, ¿ya? Porque es parte de la cutícula, las microvellosidades, ¿ya? De todas maneras, y siempre van a terminar en lo que son esas espículas. Y lo del Tenia solium, ¿cuál es propio de ella? No. En la tenia saginata, el Scolex presenta 4 ventosas, pero en el Tenia solium, ¿ya? ¿Dónde está? De acá, miren, está, miren, los 4 ventosas, ¿ya? Pero acá en el rostelo, que es esta prominencia del Scolex, ¿ya? Se van a presentar una doble cadena de ganchos, ¿ya? Esa era la diferencia con respecto a Scolex, ¿ya? Pero obviamente, como te manifestaba, el sistema muscular longitudinal que posee, así como también esas espículas que se encuentran en las microvellosidades de la cutícula, le ayudan obviamente también a mantenerse, digamos, fijada a nivel del intestino o la mucosa intestinal. Tenía solium es de cerdo y las salinas es de vaca. Así es, siempre. Bueno, ¿Puedes explicar por favor el punto 7, 8 y ya, en este caso, ya justamente a eso iba, ¿ya? Miren, ve. Vamos a empezar acá primero, ¿ya? Miren, ve. Si ustedes se dan cuenta, bueno, cuando con respecto a tenia saginata, estamos hablando de que quién es el hospedador intermediario, la vaca. ¿Ya? En cambio, en la tenia solium es el cerdo. ¿Dónde se va a encontrar obviamente en su carne? Ya, el cisticerco. Cuando nosotros consumimos carne, digamos, con cisticerco del cerdo, ya va a llegar a nuestro intestino y nos va a producir teniasis, ¿de acuerdo? Y cuando se eliminan en las heces, se van a eliminar ¿qué cosa? Huevos, ¿ya? Embrionados, y también proglótides, grávidos. Pero ¿qué sucede? Cuando este huevo ya es consumido de manera directa por contaminación de aguas, vegetales, etc., ya directamente el huevo al ser humano, acá viene el problema. ¿Por qué? Porque va a formarse cisticerco. Y el problema del cisticerco, ya sabes que dentro del cisticerco se puede presentar ya una oncósfera, que es una larva, digamos, ya, o el hexacanto, que viene a ser los ganchos que presentan cada uno de estos parásitos, ya. El problema es de que este cisticerco se va a ubicar básicamente pues a nivel músculo, pero también se puede ubicar a nivel de ojos y sobre todo a nivel de encéfalo, de cerebro, produciendo esa neurocisticercosis, que sería el cuadro más severo producido en este caso por la tenia solium. Pregunto, acá, tenia saginata te produce neurocisticercosis? No. Neurocisticercosis. No. ¿Quién te la produce? Tenia solium. Ahora, si hablamos clínicamente, ¿cuál es la más agresiva? ¿Cuál es la más patógena? La tenia solium. Entonces, para que tengamos teniasis debemos consumir en la piel, o sea, en la carne de cerdo, cisticerco. Bueno, cerdo o vaca, cisticerco. Ambos casos dan teniasis. Te dan teniasis. Pero si consumimos Pero si consumimos el huevo ya de tenia solium, ya ahí sí nos va a dar cisticercosis. ¿Dónde se ubica el cisticerco? Básicamente músculo estriado, ¿de acuerdo? Pero el problema es que también se puede dar, por eso te decía, el cisticerco se puede ubicar en músculos, sistema nervioso y ojos. El problema, como te digo, cuando tú consumes el huevo, en este caso de tenia solium, ya sea por contaminación de agua, vegetales, etcétera, ¿ya? Este cisticerco que se va a formar, primero va a ir, o principalmente va a ir a tus músculos, ¿ya? Pero se puede ubicar a nivel de cerebro, sistema nervioso, se puede ubicar también a nivel de ojos, ¿de acuerdo? Esos 3 tejidos principalmente, ¿ya? Dime. Y si consumes cisticerco de la tenia solium, el ciclo biológico es idéntico al de... Claro, es idéntico al de la tenia saginata. La única diferencia es que recuerda de que en estadio infectivo, en ambos, recuerda,
está el cisticerco, porque lo consumes en las carnes. Pero solamente en la tenia sóleo Huevo. está como infectivo también el Huevo. huevo. ¿Por qué? Porque si tú consumes huevo de tenia sóleo, ¿ya? Ahí sí te va a dar cisticercosis. ¿Se entendió la diferencia? ¿Ya? Y dentro de la cisticercosis puede ser a nivel ocular, puede ser a nivel muscular, pero sobre todo a nivel nervioso, que es el más agresivo. Pregunta. Sí. Si en la carne infectada del animal comemos el cisticerco, entonces el trayecto va a ser únicamente directo hacia Directo. el sistema digestivo y ahí Así se es. vuelve adulto. Y ahí se vuelve Entonces, ¿qué pasa adulto. con el huevo cuando lo consumimos? Huevo, no cisticerco. Ya. ¿Cómo se recorta? Por eso, este de acá, cuando Opciones consume huevo. tiene la larva. A ver. Por eso decía, cuando está en adulto, acá se produce la autofecundación, ¿ya? Y en las heces van a ser eliminados huevos, ¿ya? Y proglótidos grávidos. Ya, mira, a ver. Cuando el huevo, estamos hablando de huevo, no, acá no estamos hablando de carne, de cisticerco, nada. Cuando el huevo es consumido de manera directa por el ser humano, ¿ya? Directa, de manera directa, ya sea por consumir, por ejemplo, agua y vegetales, alimentos, digamos, contaminados, ¿ya? Ahí sí te vas a desarrollar una cisticercosis. Solamente que esta cisticercosis puede ser a nivel muscular, oftálmico y el más grave, a nivel neurológico. ¿Y por qué pasa? ¿Por qué no se queda en el sistema digestivo? ¿Por qué va a la sangre? ¿Por qué motivo es que va a la sangre y no se queda en el sistema digestivo? No, lo que pasa es que, bueno, los estudios refieren de que esto es básicamente lo que siempre se va a dar, digamos, se va a desarrollar, digamos, a partir del huevo un cisticerco, ¿ya? Y a través del torrente sanguíneo y de vías linfáticas va a llegar a alojarse justamente en tejido muscular, oftálmico y a nivel cerebral o neurológico. Doctor, ¿hacen ciclo de los? No. El ciclo de los, y hago un paréntesis acá, es el, en este caso, una migración larvaria, digamos, ¿ya? Que va primero a pulmones y luego ingresa nuevamente, se deglute por su sistema digestivo, ¿ya? O sea, esa migración larvaria, ¿ya? Es lo que se conoce como ciclo de los. Pero en este caso no, ¿ya? Sino de que, dime. Entonces, si se quieren los proglótidos entonces hay posibilidad de que se presente cisticercosis. ¿En cuál dijo? Perdón, ¿proglótides? No, el cisticerco musculoso. Claro. En el caso Es que recuerda de que una cosa es comerte un músculo, carne, digamos, con cisticerco, y otra cosa es comerte un huevo. Claro. ¿Ya? Solamente si se consume el huevo. Solamente si te consumes huevo, te va a producir cisticercosis. ¿Ya? Eso está bien claro, ¿no? Si tú consumes carne con cisticerco, ingresa, ¿ya? ¿Ok? Ahí sí te va a producir teniasis. Ya sea tenia saginata, ya sea tenia solo. El único inconveniente es que, ya, de los huevos que se eliminan de tenia solo, si este huevo es consumido, agua, alimentos, vegetales, de manera directa, ya, ahí sí te va a producir cisticercosis. Porque a partir de este huevo, ¿qué le sigue? El estadio larvario. ¿Cuál es el estadio larvario? Cisticerco. ¿Y dónde se ubica cisticerco? Nervioso, oftálmico, a nivel de músculos de nuestra carne. ¿Entendió? Ya, esa es pregunta de examen, ahí está una fija. Pero primero el huevo tiene que entrar al tejido muscular, ayuda a madurar y recién va a diseminar citoplasma. No necesariamente. ¿Ya? Lo cierto es que cuando ingresa, ya directamente se va a transformar o se va a diferenciar en estadio larvario, en cisticerco. Y a través del torrente sanguíneo, linfático, va a llegar justamente a ubicarse, pues, como te digo, a este nivel, ya sea a nivel, obviamente, muscular, nervioso, o si no, oftálmico. Ya no, esos cisticercos ya no pueden ser adultos, ¿no? Cuando pasa... Claro, se quedan un poquito difícil, marcados. un poquito difícil. Necesitan del... Y si están, ¿ya? Y si están, obviamente, en esos tejidos, obviamente van a tener manifestaciones clínicas. ¿Qué manifestaciones se pueden dar si están a nivel muscular? A ver.
Mialgia de todas maneras, proceso inflamatorio sí, respuesta del sistema inmunológico sí, y toda una cascada que activa pues el sistema, digamos, inmunológico, ¿ya? Incluyendo también todas las reacciones de sensibilidad, ¿ya? O inclusive hipersensibilidad que se puede presentar. Si es a nivel neurológico, se ha reportado que inclusive si se rompe un cisticerco, se ha reportado que existe, se puede dar también shock anafiláctico, y apunta a eso. Es por eso de que, viste en la cirugía, hasta el nivel de nervioso, viste cómo trató de sacar qué cosa, entero el cisticerco. ¿Ya? Porque reporta justamente de que se puede producir un shock anafiláctico. El quiste, como el quiste atídico, ahí es peor todavía. Basta que tú lesiones, rompas algo nada más, te va a dar shock anafiláctico. ¿Saben las consecuencias del shock anafiláctico ustedes, no? ¿Sí? ¿Qué es lo principal al que se desarrolla en un shock anafiláctico? Obstrucción de la vía sanguínea. ¿Pero por qué? Histamina, ¿por qué? ¿Qué produce eso? Los mastocitos. Debe ser claro, las células se van, liberan histamina y la histamina, precursor de prostaglandinas, proceso inflamatorio severo. Y eso cierra vía aéreas, ¿ya? Se produce el famoso edema de glotis, ¿ya? Y se produce un proceso inflamatorio a nivel de mucosas bastante severo. Solamente que el problema es de que te bloquea, con un edema de glotis, te bloquea pues la vía respiratoria, ¿de acuerdo? ¿Ok? Muy peligroso, ¿ya? Porque el paciente, bueno, tú sabes de que si hay hipoxia, ¿qué puede pasar? Si hay hipoxia, claro, isquemia, puede haber daño neurológico. Y si no se trata, puede llevar hasta la muerte del paciente, ¿de acuerdo? Y una serie, en realidad es una cascada de inflamatoria bastante severa. ¿Listo? ¿Se ha entendido el ciclo biológico? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto, entonces. Entonces, si yo te pregunto, a ver, si viene un paciente, un ratito. Dice que me ama. ¿Le creo? Todo miente, doctor. Todos mienten, ¿no? Todo miente. No, sí, no, Todos mienten. Mirita, ¿no? Y sigue todavía. Si yo te pregunto entonces, ¿ya? ¿Qué parásito produce la neurocisticercosis? ¿Qué me dirás? Tenía sol. Ya. ¿Cuál sería el estadio infectivo para que se produzca una neurocisticercosis? Huevo. ¿De acuerdo? Y si te digo, ¿quién produce teniasis? ¿Qué me dirás? Los dos. Los dos. Teniasol, teniasaginata. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Dónde se ubica el cisticerco? ¿En qué tejidos? Muscular, oftálmico y nervioso. ¿Cuáles serían las complicaciones o las manifestaciones clínicas de una neurocisticercosis? Número 1. Bueno, te va a doler. Cefaleas. Después, convulsiones. ¿De acuerdo? Manifestaciones diversas porque el sistema, tú sabes, nervioso, sobre todo a nivel cerebral, puede provocar inclusive hasta trastornos psiquiátricos, psicóticos, ¿ya? Se ha reportado casos de pacientes que están con esquizofrenia, ¿ya? No ubican por qué, le hacen una resonancia o un ataque y ahí descubren que tiene pues cisticerco o neurocisticercosis. Y después me dice que me oye. Modo bien, porque todo. No le creo, doctora, ¿no? Todos mienten. Ah, ya. Bueno, así será. Entonces, operador intermediario de Solium. El cerdito. Ya. Saginata. Va a contar. ¿Cuánto mide una saginata? Hasta 12 metros. 12, 15. Bueno, ya. Hasta 12. 4. La teoría te dice 12, pero reporta hasta el 15. ¿Ya? Por ahí han visto ustedes dentro de diapositivas que ya hasta 25, ¿sí? Ya, pero ese no es la saginata.
es otro, Sóleo. es otro, es una tela exclusiva de Asia, ya puede llegar hasta 25 metros, ¿ya? ¿Se entendió entonces, no? Puedo estar tranquilo entonces, ¿ya? En el examen, ¿ya? No me vayas a colocar, tenia saginata, produce neurocisticercosis. Elección no será hasta hoy. ¿Ah? Elección. Sí, va a ser hasta el día de hoy. Dime. En zonas precarias donde no tengo buena cultura de higiene, es donde se puede dar perfectamente y Favorecer, digamos, esta claro, parasitosis. ajá, por ejemplo también ano, boca, Ah, claro. infección. Definitivamente. ¿Eso es la infección? Claro, sí. Hasta zoonosis se le considera en realidad, ¿ya? Pero justamente factores sociodemográficos, incluso el manejo inadecuado, digamos, de este tipo de animales, por ejemplo, muy frecuente acá en el Perú, ¿ya? Por más que el SENASA trata de evitar o controle, digamos, ¿ya? No hay buen manejo de desagües, no hay buen manejo de las aguas, etcétera, favorece obviamente pues la transmisión de de estas parasitosis. Doctor, ¿y el tiempo de incubación? Incubación puede ser a 2, 3 semanas, ya me está preguntando El informe, doctor. ¿Ya? ¿Es lo mismo? ¿Digamos es lo mismo? Generalmente de saquinata es un poco más largo, ¿ya? ¿Solo mes cuánto? ¿Cuántas semanas? Solium generalmente llega hasta 6, 8 semanas inclusive. Corrige nomás. Entonces saginata es mayor Sí. más de 6 años. Pero van desde 2 a tal, pero eso ya depende pues, digamos, del caso parásito, ¿no? Vamos a ello. ¿Listo? ¿Se entendió entonces esto, no, doctores? Puesto tranquilo, ¿no? Ya. Y si fuera a nivel oftalmico, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas, no? Pérdida de la vista. Ceguera, sí. ¿Qué más? Claro, dolor también. Dolor de cabeza también daría. Cefalea, sí. Pero sobre todo la ceguera, en todo caso, puede llegar hasta ceguera. Te puede dar un cuadro inclusive muy similar al... Toxoplasma. No, ¿cómo se llama eso? A nivel ocular, ¿ya? Una catarata, ¿ya? Muy similar a la catarata, se te vuelve ese color. Listo, entonces, acá, con respecto a la forma de transmisión, entonces ya sabes que ingesta de carne en ambos, bovino, saginata, solium, cerdo, ¿ya? Pero con cisticerco. Pero recuerda acá también, en tenia solium, ingesta de huevo. Huevo. Si comes carne con cisticerco, ¿qué te da? Teniasis. Pero si consumes, ingieres huevo, ¿qué te va a dar? Cisticercosis. Cisticercosis. ¿Dónde se va a ubicar? Músculo. Cerebro. Cerebro, ojos. ¿Ya? Cuadro más severo, Neurocisticercosis. neurocisticercosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Con respecto a su patogenia, ya sabes pues que ya que tienen longitud bastante larga, van a producir, obviamente el adulto, alteraciones a nivel de intestino. ¿De acuerdo? Sabes que definitivamente va a alterar, digamos, la absorción, digamos, de los nutrientes. ¿Ok? Manifestaciones clínicas generalmente, recuerda, en su gran mayoría son asintomáticos. Muchas personas ni saben que tienen este parásito. Ya cuando se presenta una sintomatología, ya a nivel gastrointestinal, como dolor, etcétera, ya, obviamente es ahí cuando se producen, pues, o van a desencadenar las visitas pues, al médico y se descubren, digamos, que tienen esta parasitosis. Ahora, recuerda que el Scolex siempre se va a fijar ya a la mucosa intestinal, mientras que los proglótides, en este caso, van a quedar flotando, digamos, a nivel de la luz. Pero ¿quién le ayuda, digamos, a fijarse? Aparte de los órganos de fijación del Scolex, ya, la musculatura longitudinal y también las espículas, espinas que se presentan en la microvellosidad de la cutícula. ¿De acuerdo? Y por último, a ver, obviamente pues su presencia va a desencadenar una respuesta al sistema inmunológico. ¿Cuál sería lo más lógico de la primaria respuesta, digamos, al sistema inmunológico? Inflamación. Proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Y después, obviamente, la misma cascada inflamatoria va a desencadenar que también se activen ya también la respuesta específica y que se formen los anticuerpos. Es por eso que
bueno, está más adelante. Es por eso que dentro de las pruebas de laboratorio, básicamente, número 1, se utiliza pues coproparasitológico. Con respecto al gol estándar, vamos a hablar de eso, ¿ya? Porque seguramente estás preocupado de tu informe. El gol estándar, acá en el Perú, el gol estándar siempre va a ser coproparasitológico, pero a nivel internacional, ¿cuál es la gol estándar? PCR. Anda, acá pide un PCR para... Pobres. No se va a hacer así, ¿entiendes? Gol estándar entonces, ya acá, coproparasitológico, ya nacional, le pones así, coproparasitológico nacional, PCR internacional, para que sepa, ya, no me entiendo, estoy bromeando. Pone ahí coproparasitológico, /PCR, ¿de acuerdo? Porque a nivel internacional se utiliza y se considera como gol estándar la PCR, ¿de acuerdo? La PCR, pero no en nuestra realidad todavía, quién sabe más adelante. ¿Cuál es el tipo de muestra para PCR? Generalmente se Ese. utiliza, se utiliza, ¿ya? O heces y también sangre, pero heces también se hace PCR. ¿También sirven la Western Blot? Claro que sí, ELISA y Western Blot también se utilizan como pruebas inmunológicas. ¿Y ese qué tipo de contexto social sería Western Blot? Bueno, yo solamente hablo a nivel general, ¿ya? Con eso te digo todo, ¿ya? Pero acá coproparasitológico de cajón. Y básicamente recuerda de que el estadio diagnóstico del coproparasitológico, ¿qué vamos a encontrar? Huevo, ¿ya? Y también proglótides grávidos, ¿ya? Recuerda, proglótides grávidos, ¿ya? ¿Y por qué se caracteriza justamente el huevo? Porque tiene esa corona radial, se llama embrióforo, ¿ya? Que es característico. Y aparte que tiene un color parduzco, ¿ya? Café, digamos, ya que también obviamente pues caracteriza pues a esta observación. Así que si te preguntan coloración, que seguramente estás preguntando, vas a colocar directa o también puede ser luz, dependiendo de la lámina que te va a tocar. ¿Cuándo tienes tu práctica? El día 10. ¿Ya? Con respecto a las manifestaciones clínicas, ya sabes, ya características de la teniasis, ya generalmente asintomático, pero si hay sintomatología, ¿cuáles serían? Teniasis, Mala absorción. mala absorción, anemia, baja de peso, anemia, bueno, y todas las complicaciones diversas que se pueden dar. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero en fase de cisticerco, bueno, se da la cisticercosis, ¿ya? ¿Cuáles serían las manifestaciones a nivel de cisticerco? A ver, si es una neurocisticercosis. Cefalea, convulsiones, ¿se puede producir hidrocefalia también o no? ¿Qué dices? También se puede producir hidrocefalia. Cuadro convulsivo, muy similar al epiléptico inclusive, ya epilepsia, ya por eso se tiene que hacer un diagnóstico diferencial también, ya con cuadro de epilepsia, ya. Y alteraciones neurológicas acorde, y esto quiero que entiendas tú, acorde a dónde se encuentra el cisticerco, en qué área del cerebro se puede manifestar. ¿Ya? Mira la cantidad de cisticerco que se va a encontrar a este nivel, ¿de acuerdo? ¿Crees tú que este paciente se podría salvar tratándose? No, muy difícil. ¿Ya? ¿Se le podría hacer cirugía? No, ya. Muy difícil. Tratamiento farmacológico, ¿está? Muy agresivo. Esto sea porque obviamente ya es un cuadro bastante severo. Y muchas veces ingresan los pacientes con trastorno psiquiátrico, por ejemplo, o convulsivo, por ejemplo. Muchas veces se confunde, digamos, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial, ¿ya? Y es por eso que lo primero que usted, obviamente, como médico bueno, que va a hacer, ¿ya? Si viene convulsivo, ¿ya? Y haciéndole una anamnesis al paciente, obviamente, pues, o si es pequeño, al padre, etc. Ya los hábitos que tiene, el tipo de alimentación, ya factores sociodemográficos, etcétera, ya a qué se dedica, etcétera. Eso puede indicarle a usted, obviamente, pues, ya cómo que se alimentaba, ya, y obviamente, pues, puede darle luces a usted de que se podría tratar de una parasitosis, que en este caso, de neurocisticercosis, que se viene con cuadros convulsivos, podría usted diferenciar o podría hacer un diagnóstico diferencial con cuadros convulsivos normales o epilépticos también. ¿De acuerdo? Muy común, por ejemplo, también cuando hay neurocisticercosis, ya usar TAC,
¿ya? O también resonancia magnética. Lo clásico es utilizar TAC, ¿de acuerdo? Entonces, las manifestaciones entonces a nivel de neurocisticercosis diversas, ¿ya? Dependiendo obviamente pues de la zona donde se encuentra pues, el cisticerco, ¿ya? Muy agresivo y característico. Entonces, veamos acá entonces, clínicamente, ¿ya? Nosotros vamos a observar proglótides en las heces, ¿ya? Vamos a poder visualizar escoles, bueno, siempre y cuando retiramos el estadio adulto, ¿ya? Después del tratamiento, ¿ya? Pero lo común es que se realice pues un examen coproparasitológico, ¿de acuerdo? Acá en el Perú, coproparasitológico, determinación presencia de huevos y también de proglótides grávidos, ¿ya? Muchas veces, ya te dije, no hay diferencia a nivel microscópico entre huevos tanto de solium como de saginata, pero sí hay diferencia, por ejemplo, en los proglótides grávidos. ¿Qué caracteriza un proglótico grávido de una tenia solium, por ejemplo? Que tiene menos de 12 ramas UT, la saginata en cambio, más de 12. Las ramas uterinas de la tenia solium son más menor número, pero más volumen, son más grandes, para que me entiendan, ¿ya? En cambio la tenia saginata, mayor cantidad, mayor número, pero son mucho más delgadas. Eso, por ejemplo, usted en una observación microscópica o una observación directa podría usted diferenciar, ¿ya? Si es tenia solium o si es tenia saginata. ¿De acuerdo? También se pueden dar, obviamente, pues, ya puedes hacer tu ELISA, puedes hacer tu Western Blot, o utilizar tu PCR, como te decía, a nivel, el gol estándar, bueno, acá en el Perú, digamos, el coproparasitológico, pero a nivel internacional se considera el PCR como el gol estándar, ¿de acuerdo? Puedes utilizar tu Western Blot, que es más específica. Y cuando hay neurocisticercosis, tu resonancia magnética, tu TAC, ¿de acuerdo? Muy importante para determinar. Y así también determinarías el tipo de tratamiento y también harías un pronóstico, digamos, en el paciente. Si ves el paciente en un TAC está así, ¿qué dices tú? ¿Cuál es el pronóstico? RIP. Sí, pues, Calidad de vida. vamos a irnos. ¿Qué se va a hacer? ¿Listo? Ahora, con respecto al tratamiento, ¿ya? Praziquantel, niclosamida. Por ahí van a leer ustedes que también se utiliza el vendasol, por si acaso, ¿verdad? ¿Ya? Pero de elección, sugiero que sea, o lo que se tiene en común acá en el Perú es utilizar praziquantel y niclosamida. Praziquantel, ¿por qué? A ver, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Lo dije? Microtúbulos. No, praziquantel, praziquantel. No, el músculo. Claro, sí, ya va a alterar, digamos, el ingreso de calcio, ya, y eso va a producir parálisis, le va a producir prácticamente como una especie de calambre, digamos, ya, y lo va a mantener estático, ya, y obviamente pues eso va a hacer de que este parásito pierda fijación y obviamente puede hacer el eliminado por arrastre, y eso se muere también en todo caso, ya. ¿Qué más? Y la niclosamida, ¿te acuerdas? Actuaba en la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial, lo que acarrea inclusive que se pueda digregar el tejido, digamos, se degrada el proglotis, se degrada el escoles inclusive del parásito gracias a la niclosamida, e inclusive también ataca los huevos. ¿Ok? Tienes ahí la dosis, ya 5 a 10 miligramos por kilogramo en un paciente, ya 100% de curación, ya igual niclosamida, 4 tabletas de 500 miligramos, ya toma única, ya praziquantel, niclosamida. Pero también, como te dije, también se recomienda, y vas a leer la literatura, algunos recomiendan albendazol, ya. ¿Cómo actúa el albendazol? Microtúbulos, ¿no? Actuaba inhibiendo la polimerización de los microtúbulos, inhibiendo también el ingreso de glucosa en la célula del parásito. Sí, por eso, pero ya. Pero si tú revisas el protocolo acá en el Perú, te van a poner praziquantel, y niclosamida. En otro caso, podría utilizar albendazol. Ya, es lo que me será. A ver si es verdad. No se la entiende. ¿Qué puede decir? ¿Cuál sería la diferencia entre un proglótide grávido entonces de una tenia solium y una tenia saginata? La cantidad de ramas uterinas.
Solium, menos de 12, pero más grande, más voluminosa. Saginata, más de 12, más pequeñas, más delgadas. ¿Listo? Número 2. Con respecto al Scolex, ¿cuál es la diferencia entre ambos? La presencia de doble corona de ganchos. Claro. El Solium presenta 4 ventosas y en el Rostelo doble corona de ¿qué? De ganchos. Pero Y hay dice esta- que no tiene ganchos la ¿Dónde? saginata. Ahí. No, la Solium, La ¿cómo no va a saginata. tener? No, la saginata. Ah, la saginata no tiene no tiene ganchos, ¿ah? Solamente presenta ventosas, nada más. Solamente ventosas. Listo. ¿Cuál es más larga? Saginata. ¿Por qué se ríe, señor? Reporte, tiene saginata 12 metros, se ha reportado 15, ¿ya? Pero recuerda que ellos pueden llegar hasta 25, pero no es nuestro caso, ¿ya? Tiene Solium 7, 8 metros en realidad, ¿ya? 8 metros de longitud, ¿ya? Pregunta, estadio de infectivo para Taenia solium. Huevo y cisticerco. Infectivo para Taenia saginata. Solo cisticerco. ¿De acuerdo? Estadio de diagnóstico para solium. Huevo y prolótides gravidos. Saginata. Igual. ¿Ya? Recuerda. Diagnóstico igual, es decir, tu huevo y tu proglótide grave. ¿Ya? Pero de infectivo, recuerda que solium, para solium, solamente para solium es cisticerco y también huevo. Si es cisticerco, ¿qué te va a producir? Sí, circosis. No. Tenía Ah, Tú tenía- consumes sí, tenía- carne tenía- con tenía- cisticerco, tanto en solium saginata, ¿qué te va a producir? Teniasis, con sus respectivas manifestaciones clínicas. Pero solamente en el caso de Taenia solium, porque consume huevo, ¿qué te va a producir? Aesis cisticercosis, que se ubica a nivel de músculo, ojos y cerebro. y sistema nervioso, cerebro, encéfalo, produciendo el cuadro más grave que es la neurocisticercosis. Listo. Operador intermediario de Taenia saginata. Vaca, ganado vacuno, por favor, con propiedad. ¿Ya? Solium, ganado por porcino. Listo, doctores, acá no queda. ¿Ya? Diga. ¿Cuál era la diferencia apreciable entre los proglótidos grávidos y maduros? O sea, ¿hay diferencia? ¿Cuál es? No, lo que pasa, miren, con respecto a los proglótidos, hemos dicho que nosotros los hemos clasificado en inmaduros, maduros y grávidos. Inmaduro porque no tiene desarrollado ya los órganos sexuales, tanto femenino como masculino. El maduro lo desarrolló, pero el grávido es que ya produjo fecundación y hay un montón de producción de huevo fecundado. ¿Ya? Por eso es grávido, o sea, ya embarazado. ¿Ya? ¿De qué? De una gran cantidad de huevos. ¿Se entendió? Ya. Entonces, ¿cuál sería grávido? ¿El que está cerca del cuello o el que está más lejos del cuello? Más El que lejos está del más cuello. lejos del cuello. Y visualmente los maduros de grávidos se pueden diferenciar. La presencia de huevos. ¿Ya? El grávido siempre va a tener huevos. Claro, sí. Siempre va a tener. Es más, usted lo va a ver. En realidad, usted lo puede ver a simple vista también, como vas a ver el día viernes. Maduro no tiene huevos. ¿Ah? No, Maduro generalmente no tiene huevo, pero sí ha desarrollado los órganos. ¿Ya? Por eso es previo, digamos, al grávido. Estos son grávidos. Estos sí son grávidos. ¿Por qué? Aquí ves como manchas, ¿sí o no? ¿Ya? Aquí están las ramas uterinas, pero entre las ramas uterinas ya hay una gran cantidad de huevos. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. ¿Listo? Y cuando hablamos de solitaria, ¿cuál se refiere? ¿A ambas? Ambas. ¿Ya? Pero finalmente se le relaciona más con Taenia saginata. ¿Por qué motivo? Desconozco, la verdad desconozco, pero se le relaciona más con Taenia saginata. ¿Pero por qué solitaria? O sea,